Buenos días. ¿Cómo están? Qué dicha, me alegra mucho. Quiero decir dos cosas antes de comenzar y de pedirle al Señor que nos bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana con un corazón dispuesto y atento y unos oídos extra abiertos para poder entender lo que Dios quiere depositar hoy dentro de nosotros. Quiero contarles además que yo tenía dos mensajes posibles para compartir el día de hoy y me costó entender bien cuál era el que debía de compartir. Todavía hoy en la madrugada estaba insegura y ahora cuando llegué me sentí insegura y creí que había elegido el mensaje equivocado. Quiero confesar esto porque como Dios es tan maravilloso, el mensaje que yo quería hoy compartir, el otro que tenía, era sobre Jacob y el diezmo y sobre cómo Dios actúa en la vida de Jacob y puede actuar en la vida de nosotros. Y como yo sabía que había algo en mí que quería hablar de eso y no se dio, no se pudo, era lo que Dios quería que yo compartiera hoy el otro mensaje, el pastor habló un poquito de Jacob. Entonces Dios es así de fiel y de hermoso, ¿verdad? Lo sorprende a uno con cosas que uno no se imagina. Lo otro que les quiero decir para que tomen en cuenta es que me hace sentir emocionada, pero de una manera poderosa, digamos, el ver a esta iglesia alabando al Señor como se hizo hoy, ¿verdad? Uno quisiera que eso fuera siempre, esa es la verdad, y que todos los que participamos de esto tengamos siempre las energías y la disposición en el corazón para dar el 100%. A veces se tienen y a veces no se tienen tanto, porque pasamos por cosas o porque esa mañana simplemente no nos sentimos con la fuerza o no nos hizo clic. A veces somos tan humanos que no nos hizo clic la canción que se estaba cantando, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en un lugar cuando usted da el 100% de su capacidad? ¿Qué pasa y qué hace Dios cuando usted se dispone enteramente a dar todo lo que usted tiene? Hoy aquí se sintió algo sumamente especial. Aquí nadie hoy tenía vergüenza, ni le estaba importando si estaba con el ritmo de la pandereta o no estaba, si estaba danzando o estaba con los ojos cerrados. Hoy aquí yo paré, me detuve, observé y vi a gente madura, entregada al momento de alabar al Señor. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar del cuánto por ciento de cada uno de nosotros utilizamos en el día a día para hacer lo que nos toca hacer. ¿Ok? Y vamos a basar el mensaje de hoy en el libro de los Filipenses, pero para crear un poco de contexto que es sumamente necesario, vamos a pasar a través de dos libros de manera un poco más, no tal vez rápida, porque el texto es importante, pero es para nada más como para llegar al punto donde queremos llegar. ¿Ok? Entonces, antes de abrir el texto, yo quiero empezar diciendo que hoy es un día para que personas verdaderamente maduras, y con esto quiero decir listas y conscientes del momento en el que se encuentran en el Señor, ¿ok? Porque algunas personas pueden pensar que cuando yo digo una persona madura, digo, ay, yo estoy súper lejos de eso porque yo acabo de empezar, o estoy recién, tengo apenas tantos meses, o tengo apenas unos días, inclusive piensa uno que años no son suficientes para ser maduros en el Señor. Pero ser maduro es estar consciente de que lo que uno tiene, del momento que vive y de lo que puede y debe hacer con eso. ¿Ok? Y que nos paremos ahí y que pensemos en, a partir del momento en el que yo estoy, de lo que yo tengo hoy, de lo que me ha sido entregado, quiero que hacerme una pregunta directa y parar un segundo y decir, bueno, ¿cuánto de lo que yo realmente tengo, de mi 100%, estoy entregando? Las personas hablan mucho, toda la vida uno escucha
que ustedes han visto que los seres humanos utilizan solamente el 5% de su cerebro, el 10%, ¿qué pasaría si las personas utilizaran? Bueno, parece ser que las últimas teorías más bien dicen que no, que el cerebro lo utilizamos y lo utilizamos bien y lo utilizamos todos, o unos más que otros, pero sus capacidades están ahí y las estamos usando. No se trata tanto de si tenemos lo suficiente, sino de cómo utilizamos eso que tenemos. ¿Ok? Entonces, ha habido, para entrar un poquito en el contexto, desde siempre, desde que el Señor puso a caminar su plan en la tierra, desde que el Señor vino y decidió morir por usted y por mí y hacer lo que hizo por cada uno de nosotros, que fue entregar su vida en ese madero, un plan maravilloso. Ese plan maravilloso tiene un fin y ese fin no ha cambiado. El Señor es perfecto. Y ha existido entonces a partir de ese momento una necesidad que es más que una necesidad, una urgencia, diría yo, por repartir ese mensaje. Porque si lo vemos desde el inicio, cuando el Señor ya sube al cielo y le dice a los apóstoles lo que deben de hacer, desde ese momento les dicen, paren y vayan y hablen y repartan el mensaje. Y vemos donde las diferentes personas que han trabajado a lo largo de la historia del mundo, entendiendo esto de manera consciente, se han esforzado a través de los años y los años para repartir el mensaje como debe de ser, en una iglesia sana, en una doctrina que bien cuidada, de verdad que ha transformado la vida de millones y millones de personas. Entonces a veces la gente piensa y han visto sus mensajes en la pista que dice Cristo viene, es urgente, apúrese, ¿verdad? Toda esa cosa. La urgencia es la misma. Siempre ha habido una necesidad urgente de repartir el mensaje de Dios. ¿Qué ha cambiado? Pues que el mundo ha evolucionado, que los años han pasado y que el Señor ha venido creando una serie de elementos, cosas, situaciones a lo largo de la historia del mundo que han ido evolucionando simplemente hacia el lugar donde Él nos lleva. Pero no es que el plan de Dios haya cambiado, ni que haya algún cabo suelto en el plan de Dios. Ninguna de las cosas que nosotros no entendamos hoy sucedieron porque algo se cayó, porque algo no funcionó, porque algo no salió como el Señor lo tenía planeado. No, el Señor todo lo conoce desde el principio y simplemente estamos caminando nosotros y siendo parte de ese plan activo del Señor. Entonces, quiero que empecemos entendiendo cuál es ese plan, cuál es esa necesidad que nosotros tenemos. Voy a leer, porque no están las divinas, para leerlo nada más como introducción, Mateo, en el capítulo 28, en el versículo del 16 al 20, habla sobre la gran comisión y dice lo siguiente. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Estamos hablando de que el Señor les está dando las últimas palabras que ellos van a ver de Él aquí. Se topó con ellos cara a cara. Y como cuando uno sabe que ya es la última, o verdad, o está cerca de que sean estas ocasiones importantes, suele uno escoger muy bien sus palabras. El mensaje que tiene que quedar ahí es un mensaje que sea de esos que le quedan a uno enredados para siempre en los huesos, en el alma y en el corazón, en la mente. Y él se detuvo y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, o sea que esto tiene que ver, que a él se le haya dado esa autoridad, tiene que ver con lo que él nos manda hacer. Esa es la llave de apertura que se nos da para que nosotros entendamos que por ende podemos ir a hacer lo siguiente. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor quería dejar muy claro qué es lo que Él quiere de nosotros. Y siempre hay que siempre hay que poner la base de que es algo que Él quiere de nosotros porque Él no necesita nada de nosotros.
Él lo que quiere es que para bendición nuestra, nosotros formemos parte de su plan. Y por eso es que les dice a ellos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero sepan que en cada paso que ustedes den, yo voy a estar con ustedes. Y que así como voy con ustedes, sepan que toda la autoridad sobre todas las cosas la tengo yo, porque van a venir avenencias en ese mandato que el Señor nos da. Entonces, quiero sentar la base, es un mandamiento, y quiero que quede muy claro, es un mandamiento para todos los hijos de Dios salir y hablar del Señor. Es un mandamiento predicar, es un mandamiento bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento traer a otros a los pies de Cristo y que sean salvos. Y hay un peso fuerte sobre esto, porque hay muchas cosas que están pasando, demasiadas, como siempre digo. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Dónde tenemos nosotros que focalizarnos? Y voy a ir al primer texto y los traje por escrito porque como hay que leer un poco, bastantito texto al principio, solamente para enfocar, quería que todos lo pudiésemos leer de la misma versión. ¿Qué está pasando aquí? Mateo 24 del 1 al 14 se refiere al momento en el que el Señor les está hablando acerca de los tiempos que vendrán, de cuándo Él va a volver. ¿Ok? Y entonces dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero Él les respondió, ¿ven esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y aquí muy importante porque como decía, han habido a lo largo del tiempo un montón de momentos que dice, Cristo ya viene, es la hora, es inminente, haga esto, haga aquello, y haga así. Y uno realmente debe de tratar de entender como un cristiano formado, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Y entonces él continúa en el 4 y dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso solo es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará. El 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y de lo que vamos a hablar hoy, porque traje este texto para empezar a meter un poquito el tema, 14 nos dice así, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo, por un pedacito, por la mitad, por un cuarto, no, todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Nosotros, con la labor que nos dio el Señor, que comentaba hace un ratito, somos parte activa de que se cumpla el plan del Señor. ¿Cuántos quieren participar? Y entonces, sigue bajando el texto y hay varios versículos que son muy interesantes que creo que sería importante que lo leyeran, pero si volcamos al versículo 29, después de que explica todo lo demás que pasará, dice, inmediatamente después de la angustia de esos días el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Eso va a ser impresionante.
Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A mí hasta que se me hace la piel. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, pongamos atención. Aprendan la lección de la higuera. La higuera es una planta, ¿ok? Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecen jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en la que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, solo el Padre. Basados en esto, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué parte del ajedrez, qué parte de la cadena, qué parte del proceso somos cada uno de nosotros? ¿Qué nos toca? ¿Sabemos el día? ¿Sabemos la hora? No. ¿Hemos visto señales de que el fin está cerca? Sí. ¿Sabemos si va a ser hoy en la noche o dentro de, no sé, 50 años, 200? No sabemos. ¿Tenemos que perder tiempo pensando en eso? No. Tenemos que ocupar el tiempo haciendo lo que nos hace falta hacer a cada uno de nosotros. Y yo comencé este mensaje preguntándole a usted cuánto por ciento de sus capacidades, el pastor hablaba al principio de los dones que el Señor nos da, ¿cuánto por ciento de eso que usted tiene en usted, simplemente olvídese de que usted haya sido llamado a ser director de alabanza, olvídese de que usted haya llamado a ser apóstol? No, vamos a lo básico. Usted fue dado a usted el don de hablar, de compartir un mensaje de manera congruente. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto de la capacidad que usted tiene está aplicando a cumplir con esto? Entonces, ¿cuánto del porcentaje general de su vida usted está implementando o está invirtiendo y está desarrollando en hacer, aparte de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, en hacer lo que Dios le dijo y esto hagan? Puede ser mucho o puede ser poco. Yo no vengo aquí a juzgar ni a desarmarnos en las cosas pequeñas, porque cada quien lo sabe. Pero es una pregunta concreta que a mí me conmovió por dentro y me revolcó. ¿Cuánto de usted realmente usted está utilizando para dar del 100% que usted tiene a cumplir con el mandato que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Y hay una palabra que está en una canción de Marcos Witt, que cuando la oigo a veces de verdad que me mueve. O sea, la canción a veces inclusive como que la paso, para ser honesta. Y cuando estoy leyendo la palabra también me confronta de una manera muy, muy directa. Y a veces nosotros como seres humanos no somos tan buenos en querer ver las cosas a los ojos y como son. Pero esa palabra dice así, Romanos 10, capítulo 5, Romanos capítulo 10, versículo 5 al 14, dice, pues Moisés escribe que que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa delante de Dios. Eso era antes, ¿verdad? La ley de Moisés. Pero el modo de la fe para hacernos juntos ante Dios dice, no digas tú en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad lo que dice es, el mensaje está
muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y esto se repite también en el libro de Deuteronomio, al principio, en el capítulo 30, cuando el Señor está dando las indicaciones de cómo es una vida bendecida y qué es lo que Él espera de nosotros. No es tan elaborado. El Señor nos quiere recordar que eso está en nosotros, porque Él está en nosotros. Y porque si nosotros queremos escuchar y poner atención, está al alcance de nuestra mano. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, que no lo sabemos mucho. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo delante de los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cómo hace usted para ser valiente y declarar abiertamente, con tranquilidad y confianza, que usted de verdad cree en esto? Y abrir su boca y decir que usted sí entrega al Señor su corazón, si a usted no le han explicado bien. Porque cosas livianas, así que uno dice, yo voy con la liga, yo voy con Saprissa, ahora voy con este, voy con aquello, eso es todos los días. ¿Verdad que sí? Pero yo creo que se ocupa, y todos sabemos aquí, se ocupa algo mucho más fundamental. Como nos dicen las Escrituras, todo aquel que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿dónde está la colita de este mensaje? Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. ¿Cómo llega una persona a aceptar que Jesús es el Señor en su corazón de manera sincera? Cuando tiene una conexión con Cristo, cuando alguien le presenta al Señor. No hay de otra. Sea que el Señor utilice el canal que sea. Debe de conocer a Cristo para poder entregarle su vida. Debe de amarle y empezar a confiar en Él a los pasitos de bebé que todos dimos en algún momento para decir abiertamente, sí, yo creo que Jesús resucitó entre los muertos. Sí, yo le voy a entregar mi vida. ¿Quién fue bebé aquí? ¿A quién se le acercó a alguien y le dijo, mira, aquí hay algo diferente, ¿por qué no te sentás un rato? ¿Por qué no venís los jueves a mi casa? ¿Por qué no nos tomamos un café? ¿Te puedo llamar un momentito? ¿Qué pasa con ese montón de personas que están ahí afuera que nadie se está acercando a hablarles? ¿Y qué pasa con el plan macro de Dios? ¿Qué tan activos estamos nosotros, esta iglesia, las personas que están aquí, qué tan activas están en el plan del Señor? Nos pasan los días y nos pasan los días y tenemos N cantidad de cosas que hacer. Pero ¿cuánto del 100% de nuestro potencial y de nuestra obligación, porque es un mandamiento, estamos realmente poniendo afuera? Y es que no puedo nada más decirlo y que se sienta tal vez algo como un poco, uno sabe cuando el papá le dice, le da una orden de una cosita, pero sabe cuando le da una orden de otra cosa, ¿verdad? O sea, es que esta es una orden de peso. Esto es algo que si nosotros como hijos del Señor no estamos poniendo afuera, estamos obviando uno de los puntos medulares de lo que el Señor quiere de su iglesia en la tierra. No hoy, sino hace mucho tiempo y durante el tiempo que Él quiera. Siempre la urgencia ha sido la misma. Y yo le voy a decir qué es lo que nos hace falta y le doy gracias al Señor por hablarme porque de verdad que me ha pegado un remesón duro. Ahora sí, vamos a ir al libro de los Filipenses y vamos a resumir qué es lo que el Señor me ha enseñado con este mensaje tan importante. Por favor, vayan al libro de Filipenses, es un libro cortito, son solamente 2 capítulos, vayamos al capítulo 1. Y aquí Pablo le está hablando a esta gente, a los filipenses, y les está mandando un mensaje. En este tiempo Pablo está en la cárcel, ¿ok?
y Él quiere mandar y externar algo que les quiere decir a ellos. Y lo primero que a mí me llamó demasiado la atención es que yo, María José Rojas, no sé si ustedes, pero voy a hablar algo de mí. Yo siempre tuve como la imagen de que Pablo era como así, como rudo siempre, como tan fuerte, ¿verdad? Así como esas personas que uno siempre sabe que son robles, que se mantienen así, que tal vez cuesta a veces verles un poco los sentimientos, o creer que son un poco suaves y que aman también, y que tienen un corazón lleno de cosas para dar. Y por eso resalté en verde, porque en el capítulo 1, en el versículo 8 dice, Él les manda este mensaje y les dice, sin miedo de nada, en la edad que tenía, un hombre de ese tiempo. Y les dice, Dios sabe cuánto los amo y los extraño. Él tenía un corazón lleno de amor y tenía en Dios ya sus sentimientos y su corazón trabajado como para sentirse seguro de expresar amor también. Y lograr el equilibrio de ser un hombre fuerte, valiente, sí, constante, claro, pero también un hombre suave y amoroso. Porque todas las facetas de las personas son importantes y Dios las usa todas. Y yo creo que para los filipenses haber recibido un mensaje de Pablo, siendo él quien era y lo que representaba, diciéndole que los ama y los extraña, significó mucho, ¿verdad? Con la tierna compasión de Cristo Jesús, dice el 9, les pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Y aquí vamos a comenzar a hablar de por qué yo pude ver, señoras y señores, hace una semana, después de todos los años que para la gloria de Dios tengo en Él, qué es lo que ocupa mi corazón, para que yo, no es que vaya a ser Pablo, es que voy a ser María José y quiero entregarle al Señor lo que Él ha puesto en mí para poder dar, no sé si es el por ciento, porque no quiero decir algo que no, o sea, no me puedo comprometer delante de Dios de manera responsable, quiero que Él me dé la capacidad de yo saber que tengo que dar el 100% y dar el mejor de mí siempre. Y el primer consejo que Él les da es, sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. O sea, lean, lean y escuchen la palabra de Dios. Porque lo que el Señor nos da queda dentro de nosotros y cuando oramos al Señor y conectamos con Él, nosotros tenemos no solamente conocimiento, sino también entendimiento, porque la palabra de Dios se revela a nosotros a través de las situaciones que vemos y el mensaje que el Señor quiere que captemos en ese momento. Es importante. Entonces, consejo 1 del día, son 7. Oren y comprométanse a crecer en conocimiento y entendimiento. No paren de leer. Chicos, cuando uno empieza a leer y leer la Biblia de manera constante, su mundo cambia. Sus ojos se transforman, su corazón se nutre y la manera en la que usted ve el mundo ya no vuelve a ser la misma. Pero si usted deja de hacerlo, usted vuelve a la misma persona que usted era. No paren de leer la palabra y oren para que el Señor revele lo que Él quiere a través de ese conocimiento en ustedes, eso que Él ha depositado. Ese es el consejo número 1. El consejo número 2 dice, y quiero que entiendan lo que realmente importa. Qué difícil la tabla de prioridades de las que yo siempre hablo en la vida. Es difícil. Tiene uno tantas cosas, pero nos levantamos cada mañana y ponemos los pies en el piso o las rodillas en el piso, lo que sea que ustedes hagan delante del Señor y entienden qué es lo que realmente es importante y generamos nuestro comportamiento del día después y a través de ese entendimiento. Que no importa si es que voy tarde, que no importa si es que tengo carro, no importa si está lloviendo, no importa si tengo un examen, no importa si no tengo comida en la alacena, lo que importa es que debo amar a Dios con todo mi corazón y procurar hacer de mi vida lo que Él quiere. Ese entendimiento es necesario para poder elevar el porcentaje que nosotros entregamos en esta consigna. A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en la vida. Esto traerá mucha gloria y alabanza. Además, mis amados hermanos,
Y disculpen que hoy lea tanto, pero es que es importante. Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Y aquí voy a hacer un stop. Pablo estaba en la cárcel. Había sufrido N cantidad de cosas en la cárcel. La cárcel, por más que usted sea Pablo, no es linda, es fea. Y hay un montón de cosas malas adentro de la cárcel, un montón de cosas que te están pasando. Y no puedes ver bien el sol, ni puedes hablar con las personas que amás de manera libre. Ni siquiera podés hacer las cosas básicas de la vida de un ser humano porque estás en la cárcel. El que usted se levante y camine 100 metros porque quiere estirar las piernas, eso usted no lo puede hacer en una cárcel. Aunque él, digamos que, por la gracia de Dios, estoy segura que tenía favor. Pero es igual, es una cárcel. Y yo nunca entendí realmente, no creo que tuviera el corazón para entender. Y yo como de esas cosas de nuevo que uno trata de ver, pero también como que las saca porque gracias al Señor uno dice, bueno, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Pero no quería entender por qué Pablo fue a la cárcel. A mí me daba cólera que Pablo haya ido a la cárcel. Yo decía, ¿cómo es posible? Con todo lo que Pablo es y todo lo que Pablo hizo y hasta el día de hoy sigue haciendo su legado. ¿Cómo es posible? O sea, que en serio, que tengamos que sufrir, que Pablo haya tenido que sufrir así. O sea, si eso le pasó a Pablo, entonces, ¿qué me puede pasar a mí? Empieza uno en un montón de pensamientos y yo no quería y no podía entender. Pero es que Pablo aquí está la base de lo que desarmó, configuró y transformó el corazón de él. Él dice, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, o sea que lo demás no importa. Qué poder, qué madurez, qué amor, qué entrega. Porque en serio, que nada importe y que haya sabido que se sentía así, señores, y que haya comenzado diciendo que los ama y los extraña. O sea, es que este no era un hombre ambivalente, él ya estaba viviendo, esa era quien era, eso era quien él era, esa era la manera en la que él estaba expresando quién él era y lo que él sabía que tenía que ser. Ya se había despojado de todo lo demás y había entendido que lo principal, que lo más importante, que lo básico, no era si estaba en la cárcel, si le daban 3 comidas o 2, no era si oía a los pájaros, no era si podía ver a sus amigos, era que todo había sido para la gloria de Dios. Y eso es difícil de alcanzar, pero es posible. Porque no solo Pablo, sino otros también lo han hecho. Y yo sé que si el Señor no supiera que nosotros podemos, no nos enseñaría esto. Entonces sigue diciendo, pues cada persona de aquí, ojo esto, incluido el guarda del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Lo dice como con orgullo. ¿Sí? Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Qué bárbaro. Señor, que me pase lo que me tenga que pasar, pero que tu mensaje llegue a miles. Señor, que me pase lo que me tenga que pasar, pero que otras personas entreguen su corazón a ti. Señor, que me pase lo que me tenga que pasar, pero que lo que a mí me sucede sirva para que otros se enamoren de ti. Vean, tengo el corazón que se me quiere salir del pecho. Porque yo no creo que yo nunca me sentí así, honestamente. Porque he tenido miedo. Porque hemos aprendido a veces en la vida, por las cosas que nos han pasado, que a veces es peligroso, que a veces es demasiado feo, que a veces lo que nos toca enfrentar es demasiado rudo. Pero cuando usted pasa esa barrera, su manera de ver, pero también su vida se transforma. ¿Por qué su vida?
empieza a tener un contenido diferente porque usted, el que lo emite, que es Dios con usted, ya es una persona nueva. Y llegar ahí no es del primer día. Y yo oraba al Señor hoy para que las personas que hoy estuvieran aquí tuvieran el, el contenido para entender que de verdad debe haber un antes y un después. Y que no importa lo que sea, porque una cosa era Pablo y otra cosa somos nosotros y el Señor tiene algo para cada uno, lo que importa es que de verdad puede haber un antes y un después y que eso sí se puede cambiar. ¿Ok? Y que eso va a cambiar la vida de otros. En el versículo 20 dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. ¿A cuántos nos preocupa ser avergonzados a veces por abiertamente repartir el mensaje? ¿Cuánto nos da pena? O pensamos que va a salir mal y que como va a salir mal, entonces no lo hacemos. Sino que seguiré actuando como con valor. ¿Por quién? ¿Por mí? No, por Cristo. Como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o yo muera. Y ahí es donde se ve el efecto de la transformación. Lo que hablé antes fue el momento en el que uno ve que se configuró y ahora se ve el resultado de esa configuración. La vida, el corazón de Pablo había tomado ya otro color, otro sabor, otra dimensión. Ya él entendió que toda su vida, disculpen, era solamente para dar honor al Señor. Y cuando una persona acepta eso y descansa en eso y vive en eso, ya nunca más puede volver a ser igual. Porque todo lo que tenía, todo lo que significaba importante, ya no es que no lo sea, es que toma otra posición dentro de usted. Porque el querer dar honor a Cristo con todo lo que usted es, toca todas las áreas de su ser. Absolutamente todas, no hay una que quede por fuera. Entonces en el 27, brincamos al 27 y dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Aquí está el consejo, creo que es, perdón, el número, sí, es el número 5. Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. O sea, tenemos que ser congruentes, lo hemos dicho. Compórtense de la manera en la que hay que comportarse para poder hacer esto. O sea, él no podía estar en la cárcel llorando de día y de noche, agarrado a los barrotes y diciendo esto. Hay que tener congruencia. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, o sea, hasta sabía que podía ser que nunca más volviera a ver a sus amigos, ya lo había tomado en cuenta. Sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Es decir, de nuevo, la buena noticia. Consejo número 6. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Y esto es muy importante, porque siempre hablamos de lo que el diablo arranca a hacer cuando uno de verdad decide. Y uno se levanta de aquí y sale con una pólvora que ayúdeme y quítate que voy, ¿verdad? Pero el diablo le hace a uno medio ahí, amague, dicen, ¿verdad? Y ya uno se quiere caer porque le da miedo, porque se asusta, porque se preocupa. Es normal. En el año 2017, finales, tal vez principios del 2018, sí, como en 2018, yo tuve un sueño. Pasaba algo en mi casa y entraban unos ladrones a mi casa. Todos eran hombres excepto uno era una mujer. Cuando ellos entraron, empezaron a desarmar mi casa completa, se estaban llevando todo. Y yo los vi y yo salí al encuentro de ellos. Y la mujer estaba cerca como de las gradas, en mi casa es como unos niveles, pues hay un nivelito de una sala, abajo usted 5 graditas y está el comedor, y yo me paré en el nivel de arriba, y ella estaba a las 5 gradas abajo. Y aunque eso estaba pasando, y yo veía todo lo que sucedía, donde yo la vi a ella, yo la agarré de la muñeca. Y donde yo la jalé, ella me volvió a ver profundamente a los ojos. Y yo le vi lo que había dentro de ella y le dije, usted sabe que usted le puede entregar su vida a Cristo.
Y ella se asustó y me dijo que no, y me jaló. En el momento en que yo hice eso, los otros hombres se enojaron muchísimo y me agarraron y me alzaron y me llevaron para mi cuarto. Mi cuarto estaba vacío, pero en el lavatorio, es como integrado el cuarto y como el lavatorio y el área como de donde uno se arregla, pone las cremitas y las cosas. Subido en mi lavatorio estaba un demonio, un espíritu. Estaba fumando y estaba tranquilo y despachado encima de mi lavatorio. Y me volvió a ver con una cara de burla terrible y me dijo, te voy a dejar sin nada. Y la palabra que utilizó es, voy a destazar tu casa. Yo me levanté, traté de hacer lo que podía hacer, me acuerdo en el sueño todavía un poquito, pero pasaron cosas que ya yo sabía que algo tenía que pasar. Ese año, el año siguiente y el subsiguiente, tuve problemas de todos los colores y todos los tipos, que en esta iglesia con amor me apoyaron, me amaron, me sostuvieron, aun cuando estuve enojada, frustrada, desarmada. Me afectó absolutamente todas las áreas de la vida, literalmente. El matrimonio, el dinero, el trabajo, la paz, la salud. Tuve una enfermedad terrible, terrible, terrible. Quedé pesando 47 kilos. Me dijeron que me podía morir si no me curaba. Todo. Y eso me maltrató mucho el espíritu, porque yo sabía que él me lo dijo. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Pablo estaba en la cárcel, yo estaba en la casa y dormía en mi cama. Pero eso me hizo crecer para la gloria del Señor. Me hizo ver su amor de manera, no sé, terriblemente enternecedora, misericordiosa, rescatadora. Y fue cambiando muchas de las combinaciones de mi corazón. Por supuesto que mi vida no se compara con la de Pablo para nada, no quiero decir esto, quiero decir que yo tuve miedo. Y que él dice aquí que no tengamos miedo. ¿Por qué? No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos. Fueron destruidos todos ellos en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, que gracias al Señor está todo funcionando bien para la gloria de Él. Claro que fueron destruidos. ¿Tengo trabajo? Sí, para la gloria de Dios. ¿Estoy saludable? Mejor que nunca. Mientras ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Y esta es la lección y el consejo número 7. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, y esto es lo más profundo que he leído en los últimos meses, sino el privilegio de sufrir por Él. Sufrir por el Señor es un privilegio. Significa que usted tiene una misión y que esa misión es importante. Significa que lo que usted está haciendo le está moviendo las bases al diablo. Significa que cada vez que usted le habla a una persona, usted está ganando personas para Cristo. Significa que cuando usted mantiene su carácter y sigue adelante, más y más personas van a ver al Señor en usted. Porque lo que hizo Pablo, ¿saben qué fue? Él eligió por encima de sí mismo trascender. Yo quiero trascender. En una persona, en 100, en 500, las que el Señor quiera, pero yo quiero trascender. Yo quiero trascender en mi casa, yo quiero trascender a través de mis amigos, yo quiero trascender en el mensaje del Señor, yo quiero trascender en las personas que no me conocen y le oro a Dios, trascender también en personas enfermas que ocupen que el Señor venga y les sane y le haga un milagro. Yo quiero trascender. ¿Usted quiere trascender?
Empiece a elevar el porcentaje de lo que usted pone afuera. Porque si usted no lo hace, va a seguir sucediendo lo mismo que ha sucedido hasta el día de hoy. ¿Es malo? No, buenísimo, gloria a Dios, aquí estamos. Y no quiero que esto se sienta de manera errónea. Lo que le quiero decir es que usted hoy tiene que entender que hay algo más, hay mucho más. Y lo que lo ha traído hasta aquí, y como siempre digo, lo que usted ha sido hasta el día de hoy, le damos gracias al Señor por eso, porque si no, no hubiera llegado acá. Cuando estábamos en la alabanza, tuve una visión y vi a una persona que tenía una bolsita de cuero y se la estaba guindada aquí. Y esa persona caminaba a donde otras muchas personas y sacaba de la bolsita y le metía algo y se lo daba en la mano y le hacía así. Y movía a donde otra persona y se lo metía en la mano y le hacía así. Y le repartió un montón y esa bolsita no se acaba porque esa bolsita la llena Dios. Usted es capaz de dar 1000 veces. A veces es cansado y yo sé que a veces uno dice, ¿por qué esta persona no entiende? Porque a veces a uno le pasa que uno trata de darle a una persona el amor de Dios, el conocimiento del Señor y lo que Él tiene para él y esa persona no quiere entender. Siga, entrégueselo al Señor y usted siga dando porque esa bolsita no se acaba. Y crezca en conocimiento y crezca en entendimiento y ore para ver qué puede ser lo que el Señor necesita hacer en esa persona y usted puede ir en esa línea. Hay personas extrañas que necesitan de usted más de lo que usted cree, se vaya a imaginar jamás. Jamás. Entonces, ¿qué quiero decir hoy? Perdón. Voy a leer lo textual, lo que puse hoy en la madrugada, cuando meditaba en esto. Y dice así, antes les dije, yo nunca había entendido por qué Pablo había ido a la cárcel. La verdad es que no lo había entendido realmente. Pues uno entiende que en la vida le pasan cosas y que el Señor le dice a uno también que esta vida no estará libre de uno de aflicción, pero mi constante pensamiento era, él no se lo merecía. Él trabajaba de día y de noche para el Señor y es una de las personas de las cuales nosotros tenemos ejemplo que más ha hecho, que más hizo, que más se comprometió y que vivió muchas cosas. En la vida de Pablo nosotros podemos, de verdad comprender muchísimo. Entonces yo en realidad me resentía, tal vez eso no lo entendía. Y creo que era que yo de verdad no tenía en mi vida el corazón para entenderlo. Pero Pablo fue a la cárcel, aún y con todo el hombre que era, y se dedicaba a hacer cada día, porque él estaba dispuesto a hacerlo. Porque tenía el corazón para lograrlo y porque entendió que vivía para Dios y que todo lo que él era para Dios. Porque Dios lo eligió a él para que hiciera en otros, trascendiendo su mensaje de salvación y que tuviera el corazón suficiente como para poder agradecer con ello. Pablo fue a la cárcel porque la causa para él fue más grande que el medio todos los días. Pablo buscó y halló el propósito de sentir urgencia en alcanzar el carácter de Cristo. Filipenses 2, para cerrar. En el versículo 3 les termina dando como un cierre a ellos, un cierre hermosísimo. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Vamos a leer esto con calma. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en la forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo podía decir esto con confianza porque él había alcanzado la urgencia y el deseo de imitar el carácter de Cristo. Si Pablo puede, usted puede. Tenemos recursos, tenemos tecnología, tenemos iglesia, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos una misión, tenemos un trabajo y tenemos las capacidades que el Señor nos ha dado para cumplir con ella. Yo le quiero dar gracias a Dios por este día, por este mensaje, por esta revelación. Quiero darle gracias al Señor por habernos mandado a hacer esto y por haber decidido que cada uno de nosotros era lo suficientemente importante y valioso para Él como para que estuviéramos metidos en esa red de amor. Ese es el mensaje del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te amamos, tú lo sabes. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Estamos aquí, Señor, hoy delante de ti, como hemos estado muchas otras veces. Ninguno, Señor, de los que hoy ha venido a esta iglesia te es ajeno, ni tú eres ajeno para ninguno de nosotros. Nos has dado de beber, nos has dado de comer, has sanado nuestras heridas, has transformado nuestros corazones, nos has bendecido, nos has enseñado, Señor, has hecho tantas cosas que si nos pusiéramos a hacer una lista, Señor, no nos alcanzaría la fuerza para terminar de escribirla. Pero también nos has dado un mandato, Señor. Y así como nos has amado y por ese mismo amor, Señor, es que nos has dicho que quieres que repartamos más de eso que tú eres a los otros. Por las razones que sean, Señor, a veces pensamos que es difícil, a veces tenemos vergüenza, a veces sentimos que no encontramos el momento correcto. Y a veces solamente, Señor, hay tiempos de tiempos y nos distraemos. O el diablo nos asalta con temores, con enfermedades, con rencores, con tantas cosas. Aún, Señor, a veces el apuro de la vida diaria, los hijos, tantas cosas. Pero Dios, lo más importante de cada uno de nosotros es estar pegado a ti, escuchar tu voz, hacer, Señor, lo que tú quieres de la iglesia de Cristo en la tierra, no de una persona específica y individual, sino de la iglesia de Cristo, la que te ama, la que te espera, la que levanta sus brazos, Señor, y te honra, la que dobla rodillas cuando necesita, Señor, y tú le respondes. La que ha venido haciendo y haciendo, Señor, desde hace mucho tiempo atrás. La que ha transformado y modificado corazones más que ninguna otra cosa, institución en la historia del mundo. Porque eso solo lo puedes hacer tú. Es cierto que el tiempo en el que tú vas a venir, Señor, no lo conocemos, pero sí estamos atentos y sabemos, Señor, que estás trabajando y estás cerca. Yo quiero pedirte, Dios mío, hoy, que cada uno de nosotros nos veamos como soldados de Cristo. Personas, Señor, completas, con cerebro, boca, ojos, manos, piernas. Señor, personas que identificamos dentro de nosotros lo que tú has puesto ahí y lo que quieres que hagamos. Pasitos chiquititos o pasitos grandes. Eso solo lo sabes tú. Pero yo lo que quiero pedirte hoy, Señor, en el nombre de Jesús, oramos como iglesia, Señor, para que tú nos des la valentía, el conocimiento, el entendimiento, las herramientas, las oportunidades y el valor para desatar dentro de nosotros el porcentaje, el 100%, Señor, si eso es lo que tú dices que se haga a partir de hoy en cada uno, y si no, en la medida en la que tú quieres ponerlo.
Un compromiso, Señor, entero, definitivo, inamovible, de ser lo que tú dices que somos, de ser mensajeros, de llevar la salvación al que está triste, al que siente que no tiene nada, al que no ha podido salir de las drogas y vive en la calle, al que tiene depresión, al que está a punto de suicidarse. Señor, al que tiene una vida llena de todo, pero vacía, completa y absolutamente. Señor, al que cree que no te necesita. A cualquiera y a todos, Señor, los que han sido llamados para pertenecer a tu iglesia. Danos la fuerza, danos el valor y danos el entendimiento para considerar cada día nuestras opciones y nuestras oportunidades. Y de no tener miedo. Y de parar al diablo en el nombre de Jesús, Señor. En raya. Porque con nuestro ejemplo y nuestra fe y nuestra perseverancia, Señor, tú te harás cargo de ello. Porque tú nos defiendes y nos permites aprender, Señor, a través de procesos, pero solo para hacernos más fuertes, Señor. Para completar en nosotros esa obra que tú estás haciendo, Señor. Para darnos herramientas que antes no teníamos y conocimiento que nos hacía falta y para poder entender a otros que están pasando por las mismas cosas, Señor. Porque así de bueno eres, porque no es acerca de uno solo, Señor, es acerca de todos a los que tú llamaste. Gracias, Señor, por esta iglesia, la Casa del Pan. Gracias, Señor, por lo que aprendemos. Bendice, Señor, a los pastores. Dale, Señor, la luz, el entendimiento y la guía para que propongan, Señor, para que nos indiquen cuál es el camino, Señor, que tú quieres que cada uno de nosotros siga. Levántalo, Señor, en su fe. Y hazles ver, Señor, que tienes grandísimas cosas para ellos y que aunque a veces hemos pensado, Señor, y han pensado ellos que tal vez esta iglesia es más pequeña que grande, porque eso es lo que tú quieres, dice el Señor que no, porque las iglesias no son grandes solo de la puerta para adentro, las iglesias son grandes también de la puerta para afuera, dice el Señor, y esta iglesia va a hacer cosas grandes. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos. Prepara los corazones, alimenta nuestra fe, pon en nosotros el querer como el hacer, que leamos todos los días, Señor, si es posible, danos el espacio, tu palabra, aunque sea por un tiempo. Y no permitas que nos despeguemos de la fuente maravillosa que eres tú, Espíritu de Dios. Llénanos y transfórmanos. Y danos a amar a Cristo como Él quiere que le amemos, recordando cada día lo que hizo por nosotros y tratando nosotros de emular su amor y su carácter para que podamos crecer, Señor, como a ti te agrada. Todo esto lo oramos y lo ponemos delante de ti, Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, Dios del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.